Bien, vamos a realizar un pequeño resumen sobre el tema de la seguridad social. Es un tema un poco, no es complejo, pero sí que tiene muchas fechas, muchos porcentajes, entonces es conveniente realizar un esquema para tener claro todos y cada uno de los diferentes aspectos que aparecen. En este sentido, hay que tener en cuenta que la seguridad social, por definición, o tiene como objetivo fundamental hacer frente a determinadas contingencias, tal como aquí aparece, relacionadas con el desarrollo del trabajo del trabajador. Por ejemplo, pues cuando pierde la salud, pues digamos que la seguridad social pues tendrá ahí el objetivo fundamental de hacer frente a esa pérdida de salud, pues ofreciéndoles asistencia sanitaria o bien dándole un subsidio para cuando no pueda trabajar. Por la pérdida del empleo, pues también está ahí la seguridad social para ayudarle en ese menester. El tema de las prestaciones es muy amplio, existen muchas. Nosotros vamos a hacer este resumen hincapié quizás en las más importantes. Dentro de los grupos de las prestaciones hay dos grandes grupos, unos que hacen referencia a las prestaciones contributivas y otras que hacen referencia a las no contributivas, que aparecerán aquí al final del esquema. ¿De acuerdo? La diferencia entre las contributivas y las no contributivas es que las contributivas, pues el trabajador ha tenido que hacer o ha cotizado por esas prestaciones. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, pues a nosotros nos quitan dinero de nuestra nómina para hacer frente a las cotizaciones por seguridad social para desempleo o para enfermedad o contingencias profesionales. Sin embargo, si nunca hemos cotizado y obtenemos un subsidio familiar, pues estaríamos en la no contributiva, puesto que son algún tipo de asistencia que nos dan, pero que nosotros no hemos cotizado por esa prestación. También en el caso concreto de la asistencia sanitaria universal, en la cual, pues, en principio, pues tendremos derecho a ir al médico en cualquiera de los casos, uno de los beneficios que tiene el ser español, pues podemos ir a la seguridad social, al sistema sanitario, y no es una prestación contributiva en el sentido de que no estamos pagando por ella, sino que simplemente nos viene dada. Bien, retomando un poco las prestaciones contributivas, vamos a analizar primero inicialmente el desempleo. Bien, el subsidio de desempleo, para que nosotros tengamos derecho a él, habremos debido de cotizar. De hecho, uno de los requisitos importantes es haber cotizado durante 360 días en los últimos 6 años, o sea, en un periodo de 6 años, entre que nos hemos estado trabajando o hemos estado parados, pues la suma total debe de sumar 360 días. Por otro lado, tenemos que estar inscritos en lo que se llama, pues sacar la cartilla del paro, ¿no? Estamos inscritos como demandantes de empleo, no cobrar ninguna otra pensión, y esto es muy importante, tenemos un plazo de 15 días tras el despido para solicitar la prestación. Si pasa esos 15 días, hay que tener en cuenta de que no vamos a poder solicitar el desempleo y, bueno, pues tendríamos que esperar o en principio que nos vuelvan a contratar y que nos vuelvan a despedir, o en caso de que lo rescatásemos, perderíamos el tiempo que va desde esos 15 días en adelante a la hora de solicitar el desempleo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en caso de que tengamos vacaciones no disfrutadas y en principio tengamos o nos las paguen en el finiquito, no podemos ir directamente ya a cobrar el desempleo. Tendremos que esperar tantos días como vacaciones que nos han pagado. Y ese plazo, el plazo que tenemos de solicitar desempleo, pues empieza a computar a partir de esas vacaciones, o sea, del número de días de esas vacaciones, más los días que tengamos para ir. Por ejemplo, imaginemos que nos despiden y que nos han pagado 5 días de vacaciones. Bueno, pues tenemos que esperar 5 días antes de comenzar el plazo para poder solicitar el desempleo. Bien, con relación a la duración, si por ejemplo hemos cotizado entre 1 y 1,5 años, porque tengamos acumulado todo ese tiempo que hemos estado trabajando, pues tendremos derecho a 4 meses. Quiere decir que si tenemos, en principio, hemos estado trabajando 1 año y 2 meses, pues tendremos derecho a 4 meses de desempleo. Si por ejemplo hemos estado trabajando entre 1,5 y 2 años, 6 meses. Y así vemos cómo van incrementándose 2 meses de desempleo por cada medio año que vayamos trabajando, acumulando un máximo total de 2 años. Bien, en este punto vamos a realizar una pregunta que deberéis de copiar en el cuaderno para poder pues, luego entregármela para que yo la evalúe. Esta pregunta es, la cuestión sería,
¿Qué desempleo tendría un trabajador que ha estado trabajando durante 1 año y 8 meses? Ahí lo dejo, analizar esto y me lo contestáis por escrito. Bien, con relación a la cuantía, vemos que esta cuantía será el 70% de la base de cotización por contingencias profesionales de los últimos 180 días anteriores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo que se hace es que de los 6 meses anteriores se calcula la base de cotización por contingencias comunes, ¿vale? Y se hace una media, y la media que salga pues a su base de cotización. Entonces, inicialmente nosotros tendremos derecho al 70% de la base de cotización por contingencias comunes, ¿de acuerdo? Pero eso serán los primeros 6 meses. Posteriormente de esos 6 meses nos quedan el 50%, ¿de acuerdo? 6 meses que corresponderían a los 180 días, tal como aparece aquí. El máximo tiempo son 2 años, ¿de acuerdo? Y además, la cuantía máxima será de 1.087,20. Quiere decir que a nosotros, si hemos ganado mucho dinero, tenemos un sueldo muy alto, como máximo nosotros, la empresa, nos va a pagar esta cantidad. No vamos a cobrar más de 1.087 euros al mes por el desempleo. Bien, en este punto vamos a hacer una segunda cuestión, copiarla en el cuaderno o en algún soporte para dársela al profesor. Y esta cuestión sería, pregunta, es bastante simple. ¿Qué tiempo máximo puede estar cobrando un trabajador el desempleo? Ahí lo dejamos. Bien, otro concepto muy importante relacionado con el desempleo es la capitalización del mismo. ¿En qué consiste la capitalización del mismo? Bien, imaginaos que por H por B hemos estado trabajando durante un tiempo determinado, por ejemplo 2 años, y tenemos acumulado 8 meses de desempleo. Y nosotros pues queremos abrir un negocio y necesitamos el dinero de golpe y no podemos estar esperando cobrar todos los meses una cantidad concreta. Pues existe la posibilidad de capitalizarlo, quiere decir cobrarlo todo de una sola vez, ¿de acuerdo? Existe una serie de requisitos que en este caso en concreto pues pueden ser que no me hayan pedido antes, o sea que no lo haya pedido antes en 4 años anteriores y que tenga como mínimo 3 meses de derecho de desempleo para poderlo capitalizar. Bien, en este punto vamos a realizar otra cuestión para entregar y esta cuestión es la siguiente. ¿En qué consiste la capitalización del desempleo? Bien, pasamos ahora a analizar lo que es la prestación por cese de actividad. ¿Es lo mismo el desempleo que la prestación por cese de actividad? La diferencia está en que el desempleo es, digamos que es la cantidad que cobra un trabajador que está trabajando en una empresa por cuenta ajena, mientras que la prestación por cese de actividad será equivalente, es como si fuese el desempleo, pero para autónomos, personas que han estado desarrollando una actividad empresarial por cuenta propia. Tiene unos requisitos un poco más estrictos, por ejemplo, haber cotizado por este concepto en un 2,2%. Hay que recordar que los trabajadores por cuenta ajena les es obligatorio que el trabajador le cotice por desempleo, como ya hemos visto en el tema de las nóminas. Sin embargo, en los empresarios autónomos este concepto no es obligatorio, por tanto, no tiene por qué estar cotizado. Ahora bien, si cotiza, sí que tendrá derecho a la prestación por cese de actividad. Luego le obligan, para poder pedir desempleo, bueno, pues que tenga pérdida económica el negocio, que se haya divorciado del cónyuge y que en principio el cónyuge fuese un socio del negocio, o que se encuentre en concurso de acreedores. Vamos a modificar esto que está aquí, ¿no? Que es porque haya quebrado la empresa. Se le requiere también una cotización mínima de 360 días en los últimos 4 años y la cuantía pues será el 70% de la base reguladora que tenga cotizado. Fijaos también que la cuantía también es menor, porque te van a dar, por ejemplo, aquí 2 meses por cada año trabajado, cuando en el desempleo te dan 4 meses, fijaros, por un año, entre 1 año y 1 año y medio. Y como máximo vas a estar cobrando pues 12 meses, mientras que aquí en el desempleo pues llega a acumular hasta 2 años de desempleo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer otra cuestión que deberéis de responder y es la siguiente, la cuestión número 4.
¿Qué diferencia existe entre el desempleo y el cese de actividad? Bien, una vez hemos visto ya los subsidios, el desempleo y la prestación por cese de actividad, vamos a analizar otros que no son comunes, otras prestaciones de la seguridad social, que es la incapacidad temporal por maternidad. ¿De acuerdo? Como ya hemos visto en el caso de las nóminas, requiere también una serie de requisitos. Aquí vienen estipulados. Por ejemplo, en el caso de que la mamá pues, tenga menos de 21 años, pues no tiene límite. Si tiene entre 21 y 26 años, pues tendrá que haber estado cotizando o estado de alta por lo menos 90 días en los últimos 7 años o 180 días en toda su vida. Si tiene más de 26 años, pues el requisito es mayor. Deberá de haber cotizado 180 días en los últimos 7 años o 360 a lo largo de toda la vida de la madre. La cuantía, bueno, pues no sucede como en el caso del desempleo, porque si recordáis, en el desempleo se reducía hasta un 70%, aquí será el 100% de la base por contingencias comunes. Bien, vamos a realizar otra cuestión que tendréis que contestar, y esta cuestión es la siguiente. ¿Puede una mujer embarazada de 22 años de edad cobrar subsidio de maternidad si ha estado trabajando y cotizando por un periodo de 60 días en los últimos 7 años? Bien, la contestáis y la entregáis. Con respecto a la incapacidad temporal por paternidad, hay que recordar pues, que lo mismo, es menos cantidad. No hemos hecho aquí hincapié en cuanto a los días, tanto en maternidad como en paternidad. Aquí eran 16 semanas, ya lo estuvimos viendo en el caso de las nóminas. Aquí serían 15 días más 2 de permiso. Durante esos días, digamos que el sueldo del trabajador estará pagado por la Seguridad Social porque es un subsidio de paternidad. Bien, con respecto a la jubilación, pues esto ha cambiado mucho con la última reforma del 2017 y actualmente está estipulado que una persona se pueda jubilar con 65 años si tiene 38 años y 6 meses cotizados. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta cantidad va aumentando hasta el 2027, ¿lo veis? Si en 2016 tiene 36 años cotizados, se va a poder jubilar a los 65, eso pasó en el 2016. En este año, si tiene 36 años cotizados, se va a poder jubilar a los 65 y 4 meses. O sea, veis que la cantidad va aumentando porque el objetivo es que en el 2027 pues, las personas se jubilen con 67 años. Esa es la última reforma que existe. Vale. Vamos a pasar entonces ahora a otra incapacidad también muy importante, que es la incapacidad temporal. Aquí hacemos una distinción entre si es enfermedad común o accidente de trabajo, o accidente no laboral, por ejemplo, un accidente que tenga un fin de semana, una persona que va con la familia, o si es incapacidad temporal por accidente laboral. ¿Vale? Fijaos en este cuadro. Nos dice que si es por accidente, por enfermedad común o accidente no laboral, que hemos dicho del accidente del fin de semana, el primer día, segundo y tercer día no cobra, y a partir del cuarto día empezará a cobrar el 60% de la base que tenga estipulada por contingencia comunes, puesto que estamos hablando de accidentes no laborales. A partir del día 20, la cuantía será del 75% de esa base, y así hasta que se incorpore el trabajo. Esto que hemos colocado aquí es porque desde el día 1 hasta el día 15 pagará la empresa, mientras que del día 15 en adelante pagará ya la Seguridad Social. Pero lo importante es lo que hay debajo. ¿Cuánto cobra el trabajador? Pues sería el 60% desde el día 4 al 20 y del 20 en adelante el 75%. Bien, vamos a hacer aquí otra cuestión que deberéis de contestar y es la siguiente. ¿Cuánto cobra un trabajador por incapacidad temporal debido a enfermedad común el día 17 de su baja? Bien, con relación a los accidentes laborales que se producen dentro de la empresa por motivo de la propia actividad que tiene o la enfermedad profesional,
Esto siempre son el 75% de la base por contingencias profesionales y se empiezan a cobrar desde el mismo día posterior a la baja. Hay que tener en cuenta que existen convenios colectivos que establecen una mejora del 100%. Quiere decir que incluso no cobrarán el 75%, sino que pueden llegar a cobrar el total del sueldo que tuvieran estipulado, pero debe de aparecer en el convenio colectivo. Bien, los requisitos en caso de enfermedad común o accidente no laboral para poder tener derecho a esta incapacidad temporal, pues serán que el trabajador haya estado de alta como mínimo 180 días en los últimos 5 años. Para el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo no hay requisitos, o sea que puede cobrarlo aunque no haya estado cotizando anteriormente. ¿Qué sucede cuando el trabajador lleva mucho tiempo de incapacidad temporal porque la enfermedad se va alargando? Pues fijaros, aquí hay un cuadro en el que se explica más o menos lo que sucede. La duración máxima de la incapacidad temporal es de 12 meses, pero se puede prorrogar durante 6 meses más si se prevé que pueda existir curación. Durante esos 6 meses se produce una valoración, o sea, pasado este tiempo, de esta prórroga, tiene un periodo de 3 meses en el que se valorará si está bien, se va a curar o si es una cosa ya que es crónica, y en caso de que se prevea que se pueda curar, pues se le vuelven a dar 6 meses más. En total, hasta 24 meses puede estar una persona con incapacidad temporal. Una vez que ya no puede estar aquí más, pues ya debe de pasar a incapacidad permanente. Dentro de la incapacidad permanente existen varios tipos. La incapacidad permanente parcial, que es cuando el trabajador disminuye su rendimiento, pero no le hace incapaz para poder desarrollar su trabajo. Entonces, bueno, pues se le queda como una especie de pensión, pero puede seguir trabajando. La incapacidad permanente total, pues es que ya no está habilitado para ese puesto de trabajo, pero bueno, puede desarrollar otro. Imaginemos que una persona, pues queda ciega y no puede trabajar, por ejemplo, en una oficina, pero sí que puede a lo mejor desarrollar el trabajo, pues en la ONCE o en otro organismo. La cuantía en el caso de incapacidad permanente total sería el 50% de la base reguladora y se le suma un 20% más en caso de que tenga más de 55 años. Bien. Con respecto a la incapacidad permanente absoluta, es que el trabajador no puede realizar ningún tipo de trabajo y cobrará el 100% de la base reguladora. Y por último, la gran invalidez, que es cuando requiere ayuda, o sea, no solamente no puede desarrollar trabajo, sino que requerirá de una persona que le asista, que le atienda. En este caso, pues sería el 100% de la base reguladora lo que cobrará, e incluso se puede establecer que se le sume una cantidad adicional para atender a la persona que lo cuida. Y por último, vamos a ver las pensiones o lo que son las prestaciones no contributivas. Recordad que son aquellas a las que recibe el trabajador o la persona sin que para ello haya mediado ningún tipo de cotización anterior a la Seguridad Social. Aquí, por ejemplo, tendremos subsidios muy interesantes como el subsidio Prepara, el PAE, el programa de Activa o el programa de ayuda familiar. Normalmente son subsidios que consisten en una prestación mensual de en torno a los 426 días y que tienen una duración en torno a los 6 meses. Están previstos para personas que tengan un compromiso de búsqueda de empleo, en fin, se les requiere una serie de requisitos específicos según cada uno de los programas. Está registrado en la oficina del INEM, etc. Bien, pues con esto acabamos. La última pregunta que tendréis que contestar será establecer o realizar, apuntar algún tipo de prestación no contributiva que hayáis escuchado en esta audición. Y listo, con esto acabamos este pequeño resumen sobre la Seguridad Social.